¿Qué más es importante al mencionar con esto el 49%? Que el presidente fue responsable, pero usó bien los recursos. Porque mientras que en Estados Unidos imprimieron trillones de dólares e hicieron una bomba inflacionaria y una crisis producida por ellos, que ya más en otros programas explicaré, aquí don Andrés Manuel López Obrador resulta que tiene 49% de deuda versus el PIB y récord en programas de bienestar social, en programas sociales. ¿Por qué Estados Unidos hizo programas de bienestar social y se endeudó 120%? ¿Y por qué Andrés Manuel López Obrador tiene récord en poder haber apoyado a la gente que más necesitaba, pero al mismo tiempo controló su deuda? Por una excelente administración, una excelente política de austeridad y una excelente disciplina en el tema de la recaudación hacia los que no les pagaban o pagaban poco y tenían que pagar lo justo y sin subir impuestos. Y aumentenle megaproyectos récord que en los últimos 30 años no se habían hecho y que aquí con pandemia y con todo lo que acabo de mencionar se están haciendo y con 49% de deuda total país versus su PIB. Estados Unidos, 120% de deuda total versus su PIB. Ustedes díganme si no es un fregonazo él y su gabinete económico y todo el gabinete en general, porque también otros, como el turismo, participan en la generación de recibir obviamente visitantes y por ende dinero. Un Dream Team, así lo digo, un equipo de sueño, un gabinete ¿cómo les explico? De 10, de oro, de platino, de verdaderamente con hechos y con indicadores y con variables como las que estoy mencionando, sobresaliente. Y por supuesto que un líder que después de todo lo que le aventaron y todo lo que lo denigraban y descalificaban y le buscaban hasta abajo y le buscaban si sucios los zapatos y los pantalones, miren, más vale traer sucios los pantalones pero bien puestos los pantalones que traerlos bien limpios y a final de cuentas tener toda la conciencia y las acciones puercas. Así que logramos en México conseguir un gran presidente. Ahora tiene que haber una gran continuación. Y esa es la razón por la cual para mí Claudia Sheinbaum tiene todas las tablas y todo para poder darle continuación, porque aparte les voy a decir otra cosa que deben de analizar. Claudia nunca se ha ido del movimiento, ni en las buenas, ni en las malas, ni en las regulares, siempre se quedó ahí. No ha sido una chapulina de ningún lado. Y eso tiene muchísimo que ver, porque eso habla de lealtad al proyecto, lealtad al movimiento y también lealtad a Andrés Manuel López Obrador, y eso significa que no lo va a traicionar en la continuación de su transformación, de su proyecto de transformación. Y eso también cuenta mucho, ¿eh? ¿Por qué? Porque si cuando Andrés Manuel López Obrador empezó, Claudia estaba ahí y nunca lo abandonó, así tuvo momentos en los cuales tuvo temas pues, ¿cómo les podría yo decir? Difíciles, donde le hicieron trampa en las elecciones, donde no, a final de cuentas no lo dejaron pasar a la presidencia, donde lo bloqueaban, donde buscaban de qué manera no tuviera una participación activa, y Claudia ahí estuvo. Nunca se pasó a otro partido, nunca se fue a otro lado, nunca nada, se mantuvo. Y la lealtad, señores, en esta vida cuenta muchísimo, porque la misma lealtad que se ve en esto que estoy explicando es la misma lealtad que va a tener y patriotismo hacia el país. O sea, es alguien que se mantiene en las buenas, en las malas y en las regulares y no abandona el barco. Así como nuestro presidente no abandonó el barco con pandemia, con guerra, con crisis de inflación global, con crisis alimentaria y crisis energética. Todo lo contrario, tomó el toro por los cuernos y tampoco abandonó el barco cada vez que lo bloquean por no tener esa mayoría completa en el Congreso, que también ahí va el mensaje. Por favor, señores, si vamos a votar por
un partido por el que nosotros, a final de cuentas, que es la transformación, tiene que ser con carro completo. No se vale que no le demos la mayoría en el Congreso, porque por eso es que no podemos reformar el aparato judicial ni en la Constitución, no podemos hacer reformas energéticas, no podemos hacer nada, o muchas cosas no podemos hacer, porque decir nada, pues, es un exceso, pero estamos limitados porque no tenemos esa mayoría que necesitamos, que nos deja todo. Y si queremos realmente consolidar un cambio constitucional en el aparato judicial, en el aparato de seguridad, en el aparato, en el tema energético, en el tema educativo, pues necesitamos esto. Así que, ojo, si van ustedes a cruzar su boleta, deben de hacerlo acompañado. Congreso, municipios, gubernaturas y presidencia, para asegurar que ahora sí no va a haber quien bloquee la transformación total, como ha sido en esta primera etapa, que avanzamos muchísimo. Ha sido un genio, como ya expliqué. Pero imagínense ahora con la mayoría en el Congreso, con las alcaldías, no, bueno, pues se puede hacer todo lo que de alguna manera ha sido muy dificultoso consolidar y que ha habido cosas que nos han echado para atrás. ¿Por qué? Porque no se cuenta con esa mayoría. ¿Ok? Así que eso también que quede muy, muy importante y muy claro. Bueno, ahora nos vamos con Adán Augusto, porque para mí sería el segundo buen postor para poder finalmente liderar este país. Y les voy a decir una cosa, ¿por qué digo el segundo? Porque a mí me encantaría esta fórmula. Claudia Sheinbaum en el 2024 a 2030 con Adán Augusto en la Secretaría de Gobernación. Que no se mueva, porque aparte por eso es como les digo, en vez de perder 2 años, cambio de estafeta inmediato en el gobierno y con los que han funcionado muy bien en el gabinete, no los muevo. O sea, yo no movería a economía, yo no movería a turismo, ya somos el segundo país que más visitantes recibe en el mundo. Yo no movería para nada la parte de gobernación, no movería casi a nadie, o sea, muy poco a lo mejor, algunas cosas que podrían mejorar, pero realmente sería increíble que Claudia pudiera mantener ese gabinete y aparte ahí sería otro ejemplo histórico de transformación. ¿Cómo cambia un gobierno, pero mantienen el equipo de todos los que sí funcionaron y hicieron un gran trabajo? Entonces, Adán Augusto, ¿por qué sí? Porque tiene experiencia para gobernar, ya gobernó Estado, Tabasco, porque ya tiene experiencia también en la parte de la administración pública y el servicio público en el tema de secretarías con la Secretaría de Gobernación, porque ha sido alguien que ha estado toda su vida en temas de este tipo en el orden público y político, y porque tiene mucho expertise, porque es alguien leal al proyecto, porque es alguien leal completamente también a Andrés Manuel López Obrador, es leal al movimiento de la transformación, es alguien que se le nota igual que a Claudia, que es gente que le gusta abrazar a la gente, que no lo hace para salir en la tele o como pose, se le nota luego cuando agarra y sale y toca la guitarra y donde sea que agarra a alguien o canta. No sé, es alguien natural y a mí me fascina la gente natural porque normalmente es la gente que no te quiere engañar, ¿no? Entonces, tiene experiencia profesional, es leal, es patriota, ha defendido con mucha inteligencia el plan B, la energética, o sea, es un hombre que sí, la neta sí, y a mí me encantaría que una vez que termina el sexenio, si fuese Claudia, entonces quedara Adán Augusto para 2030-2036. Ese sería el sueño dorado porque sé que viviríamos 12 años después de esta gran sexenio de transformación, tranquilos y con un país pum, 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 arribotota, porque no tendría que haber esquemas de transición y porque todo fluiría de una manera muy patriótico, leal, reformado y transformado. Y bueno, el tercero para mí, y voy en ese orden, o sea, es como yo escogería, es Marcelo Ebrard. ¿Por qué Marcelo Ebrard tiene un poco menos de puntos en mi análisis? Porque sí ha sido alguien que ha chapulineado, honestamente. Pero ¿por qué también tiene muchos buenos puntos? Porque es un hombre que ha demostrado ser un fregón en su administración, tanto en la parte de la Ciudad de México, como también ya tiene experiencia en gobierno,
tanto en relaciones exteriores, mis respetos, o sea, el hombre se la ha fletado y se ha amarrado los pantalones y ha defendido al país patrióticamente y se ve que le encanta el movimiento de transformación. Me preocupa un poco que también tiene esta parte derechoso a veces, y sí lo digo abiertamente, es una de mis cosas que se me quedan. No me gustaría regresar al tipo de administraciones de las pasadas. Me gustaría que fueran con este mindset, porque ya vimos los resultados con todo y una pandemia, con la guerra, con la crisis inflacionaria. O sea, para muestra basta un botón. Ya vimos que en vacas flacas el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado los mejores números macroeconómicos en el país, con todo y el peor escenario mundial. Y los que tenían vacas gordas y recibían de todo, nada más endeudaban más al país, devaluaban la moneda, despilfarraban todo el dinero, no había los suficientes programas sociales, votaban en contra de los programas sociales, no les gustaba invertir en infraestructura más que para dejar a la mitad las obras y llevarse la lana, etc, 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 etc. No había récord de recaudaciones, luego las reservas se bajaban, no había una buena política monetaria en Banxico, que eso también tiene su honor Banxico, porque han hecho un gran trabajo el Banco de México en este sexenio, y mis respetos, porque también tienen crédito por ello, tanto por el nivel de reservas como por la parte de la política monetaria, para tener una buena solidez en el peso, por supuesto, junto con todo lo que ya expliqué del presidente y de su gabinete. Entonces, Marcelo también tiene sus muchos pros. Y bueno, lo único que no tiene es que esto es como un esquema de palomitas. O sea, cuando acabe mi programa, háganse unos cuadritos con el nombre de cada uno. Palomén. Y van a ver cómo poco a poco pues, se van bajando las palomitas. No hay cosas que no cubre. Ya expliqué lo de la chapulineada, ya expliqué. Pero, sin duda, no se le puede quitar el crédito que ha sido un excelente funcionario. Porque eso no se le puede quitar a Marcelo. Como a ninguno de los otros dos que yo he mencionado.